que realmente para nadie es un secreto que desde que arrancó la pandemia fueron evidentes muchas de las debilidades fiscales que Colombia ha venido acumulando en los últimos años y que con el COVID-19 se hicieron mucho más palpables. De modo que esa preocupación en torno a la salud fiscal del país, pues era conocida, yo creo que por la mayoría de analistas y de participantes del mercado financiero. Lo que fue sorpresivo, particularmente de esta determinación, fue el momento en el que se dio. ¿Por qué? Porque nuestra expectativa y la de otros observadores también era que muy posiblemente lo que iban a hacer las agencias calificadoras, las tres grandes, S&P, Fitch y Moody's, era darle a las autoridades colombianas un margen de espera para que justamente este nuevo proyecto de reforma fiscal pues lograra finalmente consolidarse y aprobarse, y ya una vez aprobado y ya una vez fuera, digamos, claro el monto de esa iniciativa, pues ahí sí se tomara una determinación, y eso veíamos que podía ocurrir hacia el último trimestre de este año. De modo entonces que Standard Poor's dijo, no hay más margen de espera, ya la situación a nuestro modo de ver, pues no puede ser compensada por una reforma de un menor alcance, y por lo tanto, pues no vemos que sea el caso, digamos, esperar para tomar esa decisión. El otro elemento que tenemos que tener presente entonces es que a los participantes del mercado financiero pues los tomó por sorpresa, como ya lo dije, el timing de esta decisión, y también de alguna manera puede generar preocupación que sea una decisión que ocurre en momentos en donde el entorno político y social del país, al margen también, lógicamente, del tema de la pandemia, pues está siendo particularmente complejo. Entonces llega esta decisión a ser mucho más retador el entorno actual, y esa combinación de la sorpresa en el momento y la suma de todas las dificultades que estamos viviendo, pues puede ser, digamos, percibida por parte de los mercados financieros de una manera negativa, y como ya lo vamos a ver, pues eso trae consigo una afectación de las diferentes clases de activos. Sin embargo, como lo vamos a ver también en unos minutos, esa afectación o esa reacción inicial desfavorable en los mercados financieros la consideramos transitoria. Es decir, es una afectación que posiblemente se dé en la ventana de los próximos días, pero que conforme transcurra el tiempo vaya tendiendo a disiparse o a corregirse. Entonces, más allá de, de esos impactos en los mercados, lo que realmente es, digamos, clave para el futuro del país, pues es la manera como reaccionen otras agencias calificadoras, porque como lo vemos en la gráfica derecha de esta diapositiva, históricamente en el caso de nuestro país y también en el de otros emisores soberanos, las decisiones de las agencias calificadoras suelen ir muy consistentes una con la otra. Es decir, de pronto ocurre que S&P recientemente ha sido la agencia que suele adelantarse a las demás, pero eventualmente el resto de calificadoras tiende a seguir los pasos de la que toma la primera decisión. En ese orden de ideas es importante recordar que Fitch, tanto Fitch como Moody's tienen en este momento la calificación soberana de Colombia en perspectiva negativa, pero Fitch es tal vez el caso más, digamos, determinante en el futuro inmediato de Colombia, porque la nota actual de Fitch, que es triple B menos, pues está a un peldaño del grado especulativo. ¿Qué quiere decir eso? Que si Fitch siguiera la misma decisión que tomó recientemente Standard Poor's, pues ya ahí tendríamos dos agencias calificadoras poniendo al país en grado especulativo, y de acuerdo con lo que, digamos, es la práctica en muchos mandatos de inversión internacionales, cuando dos agencias ponen en la misma categoría de calificación a un emisor, pues ahí es donde ya se consolida como tal la pérdida del estatus de grado de inversión que hemos venido teniendo en el país durante los últimos años.
En este momento, lógicamente, Fitch no se ha pronunciado, pero esperaríamos que en los próximos meses, pues digamos, finalmente decida si todas las críticas o la perspectiva negativa que ha venido siendo, en la cual ha venido siendo muy vocal esta agencia, se termina traduciendo en una rebaja de la calificación o no. Y es por eso que nos parece que este es el momento en donde todavía hay margen en el país, tienen las autoridades un margen de maniobra, de acción para poder, digamos, demostrar de manera contundente que Colombia sigue comprometida con un marco de manejo macroeconómico responsable que evite, por lo tanto, que ese tipo de decisión se concrete y creemos nosotros que el camino, digamos, más directo para eso sería que efectivamente el nuevo proyecto de reforma fiscal logre ser aprobado y gestionado y que también desde la perspectiva del presupuesto de la nación para el año 2022, pues se emitan señales muy claras en favor de la austeridad en el gasto, en aquellos rubros que no tengan que ver con la atención de la pandemia o con la asistencia social, porque está claro que ese esfuerzo todavía lo sigue requiriendo el país. Entonces, esa es nuestra lectura, esa es nuestra visión y al final de cuentas, evitar que esta noticia negativa pues genere una espiral, digamos, descendente que nos pueda llevar a más rebajas en la calificación y en general a un deterioro en el ambiente macroeconómico del país, pues yo creo que es un llamado de alerta a esta decisión de Standard Poor's para evitar que eso ocurra. Ahora sí, hablando un poco acerca del impacto en los mercados, yo voy a hablar brevemente acerca de lo que vemos en términos de mercado de renta fija y de tasa de cambio desde una perspectiva fundamental. Luego Jairo Agudelo nos va a comentar sobre nuestra visión acerca del mercado de renta variable y posteriormente nuestros colegas de la Dirección de Estructuración pues van a mirar esa perspectiva de los mercados desde un punto de vista más táctico. Arrancando entonces en la renta fija, vale la pena recordar que cuando la calificación soberana en moneda extranjera cambia, pues justamente la prima de riesgo soberano que se cotiza en los mercados internacionales es el primer elemento de mercado pues que digamos reacciona a esos ajustes. Y es ahí en donde encontramos que la prima medida a través del spread del índice ENVI global de Colombia de JP Morgan, que antes de la decisión de la agencia calificadora estaba sobre niveles de 230 puntos básicos, ya se había venido ampliando en jornadas anteriores, incluso a un ritmo más acelerado que el expresado por otros emisores de América Latina, pues tiene un impulso adicional o puede llegar a ampliarse en el corto plazo en hasta cerca de 35 puntos básicos más. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir un incremento, digamos, transitorio en el costo de fondeo de la República de Colombia en los mercados internacionales, que tiene a su vez repercusiones sobre otras clases de activos, porque la prima de riesgo país es una prima o es un elemento dentro de la valoración de otros activos financieros, por lo tanto vemos que esa ampliación prevista puede llegar a traducirse a otros mercados, dentro de los cuales lógicamente vale la pena mencionar la renta fija local, es decir, el mercado de TES, de títulos de tesorería del gobierno, que ya, digamos, de manera previa a esta decisión de Standard Poor's había empezado a incorporar ese mayor riesgo idiosincrático desde hace un tiempo. De hecho, Colombia es uno de los grandes países emergentes con un mercado de deuda en moneda local relevantes que más había empinado su curva, pero digamos, dada la recomposición que puede haber en ciertos portafolios, pues vemos que esa presión sobre los títulos de tasa fija puede
continuar en las próximas jornadas. En promedio vemos que hay un espacio de incremento en las tasas de rentabilidad de estos papeles de 37 puntos básicos, siendo, digamos, los instrumentos de duración media y larga los que más podrían llegar a incrementar su tasa. ¿Por qué? Porque ahí es donde lógicamente hay una mayor exposición al riesgo de mercado y en donde hay jugadores que pueden eventualmente llegar a producir unos movimientos de tasas mucho más pronunciados. En el caso tanto de la prima de riesgo como de esta ampliación o empinamiento de la curva de deuda pública, empinamiento porque son los títulos largos, como ya lo decía, los que más reaccionan ante este anuncio. Estamos hablando de efectos de corto plazo, efectos que tienden a disiparse posteriormente, como ya lo vamos a ver más adelante en esta presentación. Y por último, en tema de tasa de cambio, vimos en la jornada de hoy una reacción al principio de la jornada muy fuerte hacia el alza en tasa de cambio, luego se moderó, pero digamos que bajo esta nueva perspectiva de calificación, desde el punto de vista fundamental, lo que nuestros modelos sugieren, basados en la evidencia de otros emisores emergentes que han corrido la misma suerte con su calificación crediticia y también comparando el desempeño relativo de nuestra moneda frente a otras monedas emergentes, vemos que en total por cuenta de estos acontecimientos, pues podría haber una presión al alza en la tasa de cambio hasta llevarla a niveles incluso superiores a los 3.900 pesos, siendo en este caso también cierto el hecho de que ese efecto inicial podría llegar a corregirse más adelante bajo el entendido de que habría agentes de mercado que encontrarían al peso colombiano debilitado o encontrarían en ese debilitamiento una oportunidad atractiva de entrada a la adquisición de activos denominados en pesos. Habiendo dicho eso, entonces quiero en este punto darle la palabra a Jairo Agudelo, que nos va a hablar acerca de nuestra lectura fundamental del mercado de renta variable y luego a nuestros colegas del área de estructuración. Entonces, Jairo, buenas tardes, bienvenido y adelante. Juan, qué pena, tenemos una dificultad técnica con conectar a Jairo. No sé si conviene pasar para el lado de estructuración mientras logramos conectar con él. Perfecto, entonces les ofrecemos disculpas por ese cambio, pero entonces vamos a seguir adelante en la presentación y luego retomamos la comunicación con Jairo. Entonces, le doy la palabra a Mauricio Amador. Mauricio, ¿nos oye? Pablo, buenas tardes. Mi nombre es Juan Sebastián Rojas. Hola, hola, Juan Sebastián. Adelante, Juan Sebastián. Hola, ¿me escuchan bien ahí? Así es, adelante. Perfecto. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. De parte del Grupo Bancolombia, muchas gracias por conectarse en este espacio. Digamos, en este módulo, el objetivo es contarles sobre el impacto de la rebaja de calificación en los activos locales. El objetivo aquí es darles algunos mensajes sobre el impacto que nosotros estamos esperando, qué oportunidades estaríamos viendo y cómo esperamos que se comporten los mercados en las próximas jornadas y también en un horizonte de mediano plazo entre 6 y 12 meses. Si pasamos a la siguiente diapositiva, empezamos con renta fija. Ya en esta diapositiva lo que queremos mostrarles a ustedes o darles es el mensaje principal aquí con estas dos gráficas es que el mercado como tal ya se encontraba descontando una posible rebaja de la calificación soberana. Señalando la gráfica del lado izquierdo, les muestro a ustedes cómo está la prima de riesgo país medio a través de los Credit Default Swaps a 5 años para diferentes países y específicamente por niveles de calificación. Quiero centrar su atención especialmente en el punto amarillo que ustedes ven que es el caso de Colombia
que reflejó al cierre del día de ayer un spread de 136 puntos básicos. Y si lo comparamos frente a los comparables, valga la redundancia, con la misma calificación en ese momento, es decir, BBB-, vemos una desviación que nos llama la atención y que nos hace ver que posiblemente la rebaja de la calificación ya estaría descontada a través de las primas de riesgo país. Como lo mencionaba Juan Pablo hace un momento, nosotros creemos que puede haber un impacto adicional en el corto plazo. Creemos que la volatilidad de los activos locales en el corto plazo va a continuar, hablando puntualmente de las acciones, de la tasa de cambio y de la renta fija. Sin embargo, esperamos que en un horizonte entre 6 y 12 meses este efecto se diluya. Ya cuando miramos el mercado de renta fija en general, les muestro al cierre del día de hoy cómo está actualmente la curva de tasa fija frente al 31 de diciembre del año 2020. Eso lo podemos ver en la gráfica del lado derecho. Ahí ustedes pueden ver en esa línea negra cómo en este momento la curva de TES ha presentado un empinamiento de forma importante, donde los títulos de corto plazo han alcanzado pues, un incremento de sus tasas de negociación entre 115 y 130 puntos básicos, mientras que los títulos de largo plazo han presentado desvalorizaciones entre los 180 y 190 puntos básicos. Dicho esto y teniendo en cuenta que el mercado ya tenía descontado una posible rebaja de calificación que se materializó el día de ayer con el anuncio de Standard & Poor's, nosotros estimamos desde el equipo de estructuración que las desvalorizaciones adicionales en el mercado de deuda ascenderían hasta los 50, en un rango entre los 50 y 60 puntos básicos frente a los niveles actuales, teniendo en cuenta no solamente el anuncio de la rebaja de calificación, sino también factores tanto internos como externos. Internos, como ustedes ya lo pueden conocer, el avance de la pandemia es un riesgo que sigue preocupando a los inversionistas. También la situación de orden público genera también esa aversión al riesgo por parte de los inversionistas. Y a nivel externo destacamos el avance de las expectativas de inflación en Estados Unidos y también sobre el futuro de la política monetaria en ese país, donde se cuestiona si el programa de compra de activos que está adelantando la Reserva Federal se mantendría, al menos por lo que resta de año. Entonces, teniendo en cuenta esto, el principal mensaje que quiero dejarles con esta diapositiva es que ya veníamos con un camino recorrido para, digamos que para esperar una rebaja de calificación, y los mercados lo que nos están mostrando es que posiblemente el impacto vaya a durar algunas jornadas o algunas semanas más, que nosotros cuantificamos en un escenario base entre 50 y 60 puntos básicos en promedio. Si pasamos a la siguiente diapositiva, el objetivo es mostrarles a ustedes por qué nosotros esperamos corrección en el corto plazo, pero una estabilidad y recuperación en un horizonte entre 6 y 12 meses. Las gráficas que ustedes van a encontrar en esta diapositiva corresponden a la evolución del Credit Default Swap y de las tasas de los bonos a 10 años en moneda local de países como Rusia y Brasil. Lo que podemos encontrar, y ahí los invito a centrar la atención en los recuadros grises oscuros, detalla el comportamiento de estas variables, de estos activos, en periodos previos a la rebaja de calificación. Si lo pasamos al caso colombiano, estamos hablando de una temporalidad similar a la actual. En ese orden de ideas, como ya lo vimos en el caso de la renta fija, esperábamos una desvalorización en los títulos de deuda pública que se llevó a cabo, pero fíjense que en un horizonte de 12 meses después de la rebaja de calificación, se empezó a notar esa recuperación, no solamente en el riesgo país, sino también en los niveles de deuda pública. Si lo miramos en el caso de Brasil, previo a la rebaja de calificación en el año 2015, los bonos negociaban a una tasa del 13%. Con el anuncio de la primera calificadora en la cual se perdió el grado de inversión, este llegó a ubicarse cerca del 16%, casi 300 puntos básicos por encima del nivel previo a la rebaja de calificación. Y 12 meses después alcanzó a ubicarse en niveles alrededor del 12%. Tenemos una lectura similar para el Credit Default Swap y para el caso ruso, en el cual también perdieron el grado de inversión en ese mismo año. Las tasas en moneda local de los bonos a 10 años
se negociaban alrededor del 10%. Alcanzaron a tener una desvalorización de 250 puntos básicos, ubicándose en niveles del 12.5%, para finalizar 12 meses después en niveles alrededor del 10%. En ese orden de ideas, sabiendo que nosotros dentro de nuestro escenario base contemplamos una desvalorización adicional de corto plazo, pero en un horizonte de mediano plazo, entre 6 y 12 meses, esperamos una recuperación en el mercado de deuda, nuestra recomendación para aquellos inversionistas que tengan posiciones en títulos de renta fija es mantener estas posiciones siempre y cuando no existan necesidades de liquidez en el corto plazo. Dicho esto, me gustaría pasar hacia los activos de renta variable y en ese orden de ideas, pues, de tasa de cambio, perdón. Y quiero seguir con la siguiente diapositiva en la cual les quiero mostrar cuál ha sido la evolución de la tasa de cambio, al menos en los últimos 15 años, donde quiero resaltar en los recuadros amarillos cuál ha sido esa subida que ha tenido el tipo de cambio en momentos de alta volatilidad en el mercado. Arrancamos con el periodo del 2008, con la crisis financiera mundial, y ahí la tasa de cambio alcanzó a ubicarse en niveles desde los 1.600 pesos en promedio hasta niveles cercanos a los 2.600 pesos. Sin embargo, cuando empezamos a mirar un poco qué pasó después del estallido de la crisis, vemos que el dólar a nivel global se debilitó y en consecuencia la tasa de cambio también lo hizo y vemos en el recuadro gris ese momento de recuperación. Sin embargo, un patrón que encontramos acá es que en momentos de alta tensión financiera, la tasa de cambio se sube, pero no regresa a sus niveles previos del momento de alta volatilidad. Ocurrió lo mismo en el año 2015, que son los recuadros de la mitad, en los cuales la tasa de cambio se volvió a incrementar hacia niveles cercanos a los 3.400 pesos, pero fíjense que no volvió a ubicarse en niveles cercanos a los 2.000 pesos. Y ya la situación más reciente lo vemos con la pandemia en marzo del 2020, donde se alcanzó un nivel de 4.100 pesos, niveles superiores por encima de los 4.100 pesos, y que en este momento alrededor de los 3.700 pesos realmente pues lo que está reflejando es esa recuperación de la pandemia. Actualmente estamos en un momento de volatilidad adicional, que es la rebaja de calificación del país, y ahí nosotros esperamos, en línea con lo que mencionaba Juan Pablo, que la tasa de cambio alcance un nivel máximo alrededor de los 3.930 pesos y que en el mediano plazo logre ubicarse en niveles alrededor de los 3.700 pesos. Ahora bien, si nosotros analizamos un poco cuál es ese impacto en el mercado de tasa de cambio cuando ocurren las rebajas de calificación y lo miramos incluso en el caso de Brasil y de Rusia, encontramos que no hay una relación directa, más que todo porque la tasa de cambio refleja o es conocido como el termómetro de las economías. Dicho esto, pues ante una rebaja de calificación se podría esperar volatilidad en el corto plazo, pero en el mediano plazo el comportamiento estaría más ajustado hacia aspectos fundamentales, es decir, cómo se comportan los precios del petróleo, cómo están las cuentas macroeconómicas del país, cómo está la situación del dólar a nivel global. Entonces, dicho esto, nuestra recomendación para quienes, digamos que con relación a la tasa de cambio, es que esperamos desvalorizaciones en el corto plazo, como lo mencionaba hace un momento, hacia niveles máximos de 3.900 pesos, y que una manera de poder aprovechar esta posible subida en la tasa de cambio es a través de activos que brinden exposición a vehículos internacionales, razón por la cual los invitamos a consultar nuestros portafolios recomendados, en los cuales tenemos vehículos que tienen exposición hacia activos internacionales. Ya pasando a la tasa de cambio, en la siguiente diapositiva, me gustaría, al mercado accionario, quiero decir, perdón, les quiero mostrar en la evolución del índice Colcap en la siguiente diapositiva. Aquí lo que esperamos es que el sesgo continúe bajista, más que todo por los factores de corto plazo que en este momento están impactando al mercado de renta variable. Tenemos unos niveles de negociación recientemente que han sido muy bajos y que ante un anuncio negativo sobre el país, sumado a la evolución del COVID y la situación de orden público,
hace que nosotros pues estemos con una postura más moderada sobre el mercado accionario. También vemos algunos riesgos adicionales, como lo son la posible emisión de acciones por parte de Ecopetrol y también pues la situación de orden público que en su momento pues les mencionaba hace un rato. Como catalizadores positivos, que precisamente pues destacamos nuestra neutralidad precisamente por eso, porque no todo es malo, y ya más adelante Jairo me lo va a complementar un poco más. Estamos viendo un abaratamiento relativo entre las especies del Colcap y adicionalmente pues estamos viendo pues que la economía se sigue recuperando y en la medida en que lo haga, eso va a generar oportunidades de inversión en los activos de renta variable. Ahora bien, sobre la calificación y el impacto como tal de la pérdida del grado de inversión por parte de Standard & Poor's sobre el mercado accionario. No hemos visto una evidencia robusta que un país cuando pierde el grado de inversión eh, presente algún tipo de comportamiento relacionado en el mercado accionario. Vemos que hay otras variables que influyen más que la calificación crediticia para el comportamiento de la plaza bursátil. Y por otro lado, pues también tenemos que destacar digamos, en la gráfica, que es lo que les estoy mencionando, unos niveles objetivos que tenemos en el corto plazo, donde creemos que el índice podría ubicarse en niveles entre los 1180 y 1200 puntos. En ese orden de ideas, me gustaría darle paso a Jairo Julián para que nos cuente un poco más en detalle sobre digamos, el impacto esperado en el mercado de renta variable. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. A ver, desde la parte fundamental, lo que podríamos decir es lo siguiente referente a esta decisión de Standard & Poor's. Lo primero es que el mercado de acciones, cuando uno lo mira en el año corrido, es el mercado lógicamente más castigado de la región. Estamos cercanos al menos 12% hasta el día de ayer, cuando el que nos seguía era Chile con el menos 0.1%, después de haber tenido una jornada del 10% negativo en el caso de Chile, por lo que se vivió pues el día lunes festivo. Entonces, el mercado colombiano ya muestra que tiene un descuento importante. Si nos vamos un poco más atrás y miramos cuál ha sido el desempeño del mercado de acciones colombiano desde febrero del año pasado, pre-pandemia, el mercado de acciones colombiano es el único que ha tenido un retorno negativo en ese periodo de tiempo, desde finales de febrero, 28 de febrero del año pasado, hasta la fecha, hasta el día de ayer, con un retorno negativo del 18%. Todos los otros activos han tenido, o todos los otros mercados de la región, perdón, han tenido un desempeño positivo. Eso básicamente lo que demuestra es que ya el mercado estaba de una forma u otra anticipándose a esta decisión que tomó Standard & Poor's y ya se venía reflejando en el abaratamiento del mercado local, como lo decían anteriormente, en ese abaratamiento relativo del índice Colcap. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar hacia adelante? Lo primero es que el mercado de acciones colombiano, cuando uno lo mira desde el punto de vista fundamental, es un mercado que tiene valor. El impacto de esta decisión en las compañías no debe ser material desde un punto de vista de valoración fundamental. ¿Por qué razón? Porque son compañías que tienen un balance fuerte, son compañías que tienen una salud financiera, digamos que muy atractiva, que lograron, digamos que ajustar su balance, ajustar su endeudamiento, ajustar su estructura de cara a la pandemia y hoy en día se encuentran en situaciones económicas, digamos que bastante solventes y de bastante liquidez. No vemos un riesgo latente, inminente, de corto plazo para que las compañías pierdan un valor importante. Entonces, desde el punto de vista fundamental, no creemos que vaya a presentarse, digamos que un impacto significativo. Cuando uno mira lo que pasó en Brasil en el año 2015, que es como el caso más reciente y de la región donde se ha perdido grado de inversión, en el caso de Brasil, por ejemplo, desde que el mercado, desde el mes de mayo del 2015 hasta septiembre del 2015, cuando Standard & Poor's fue la primera calificadora en colocarlos digamos que en pérdida de grado de inversión, el mercado había corregido cerca de un 19-20%, algo muy parecido a lo que está pasando en Colombia entre el mes de febrero del año pasado y digamos que el momento actual. Pero después de eso, duró 3 meses digamos que el mercado brasilero en que una segunda calificadora, que fue Fitch, en bajarle también el grado de inversión y ahí sí perder por completo grado de inversión país, que recuerden que se necesita 2 de 3 calificadoras.
Entonces, en ese sentido, en esos 3 meses posteriores a esa primera decisión de Standard & Poor's, el mercado tuvo un comportamiento lateral, perdió cerca del 3%. ¿Por qué? Porque ya una gran parte lo había descontado al mercado. Ahora, realmente el impacto duro de corto plazo se presentó después de que Fitch, digamos que también tomó la decisión de bajar el grado de inversión, porque ahí fue cuando el país como tal perdió grado y tuvo un comportamiento negativo cercano al 15%, 15 o 20 días después de la decisión de Fitch. ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros? Si ustedes miran la gráfica de la derecha, miren que ese comportamiento del mercado brasilero, después de que Fitch toma la decisión, que es la raya de la mitad, y el mercado corrige, pues el mercado vuelve y repunta, o digamos que los flujos vuelven y ingresan, la economía ya se ajusta, las expectativas del mercado vuelven y retoman, digamos que su valor justo y ponen nuevamente el valor fundamental de los activos, digamos que bajo su lupa, porque pues al final de cuentas, pues las compañías tienen un valor intrínseco detrás y el mercado hoy en día no lo está reflejando. Entonces, lo que sí creemos es que la volatilidad de corto plazo se va a mantener, digamos que la volatilidad va a ser alta en las próximas semanas mientras el gobierno decide cómo presenta esa reforma, qué pasa con las otras calificadoras, eso va a generar mucha volatilidad, pero sí creemos que el mercado en el largo plazo debe buscar recuperar ese valor perdido o ese terreno perdido que se vio desde febrero del año pasado hasta la fecha. Como les repito, es el único mercado negativo en la región, cayendo más del 18%, cuando todos los otros mercados han tenido un retorno positivo. Entonces, ya hay una parte importante reflejada en el valor de las compañías, hay unos niveles de entrada que pueden ser atractivos, pero tienen que tener presente que la volatilidad del corto plazo se va a mantener porque la expectativa, la especulación y la incertidumbre en las próximas semanas va a ser bastante alta de cara a lo que pueda suceder con las otras calificadoras de riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias a Juan Sebastián y a Jairo por habernos ayudado a complementar esta visión acerca del impacto de la decisión de la rebaja en de la calificación soberana en los mercados financieros. Los quiero invitar entonces a todos a que pasemos ahora a la sección de preguntas y respuestas. Tenemos bastante participación y esperamos pues poder resolver la mayoría de inquietudes. Yo tal vez quisiera y voy a tratar de alguna manera de unir varias preguntas alrededor de ciertos temas similares. Voy a empezar tal vez refiriéndome a las preguntas que tienen que ver un poco con las consideraciones que tuvo en cuenta Standard & Poor's para tomar su decisión. Yo tal vez empezaría retomando una pregunta similar que me hacen Juan Pablo Benítez y Natalia Laverde, y es por qué consideramos que Colombia fue castigado, entre comillas, a pesar de que pues castigado entendiendo que en muchos países de América Latina y me atrevería a decir del mundo emergente, también ha habido impactos negativos por cuenta de la pandemia a nivel económico y a nivel fiscal. Yo creo que esa es una gran pregunta porque me da pie para resaltar dos elementos importantes. El primero de ellos, antes de la pandemia, Colombia ya venía exhibiendo unas debilidades estructurales en el frente de las finanzas públicas que incluso digamos, tienen su origen en la Constitución del año 1991, que es una constitución en la cual se propende por entregar más bienes y servicios públicos, pero que no tuvo, digamos, como contrapartida una fuente de ingresos lo suficientemente sólida como para financiar ese gasto adicional. Por eso es que hemos tenido desde ese momento hasta ahora sucesivamente en la historia reformas tributarias cada año y medio, porque es de alguna manera la respuesta de corto plazo ante esa necesidad estructural. Entonces, desde antes de que llegara el COVID-19, pues ya se venía identificando que Colombia tiene una base tributaria limitada relativa a las necesidades que presenta nuestra sociedad de provisión de bienes y de servicios públicos, e indudablemente pues con la llegada del COVID-19 se disparó el gasto y simultáneamente se redujo el ingreso, y de esa manera entonces el déficit pasó de cerca del 2,5% del PIB
a alrededor de 9% del PIB este año, con el consecuente aumento de la deuda pública. Entonces, Colombia, vuelvo y repito, es un caso, digamos, un poco distinto al de los otros soberanos de la región, precisamente por esas debilidades de tipo estructural y más recientemente por lo que decía en la presentación relativo al hecho de que, digamos, la comunidad inversionista estaba acostumbrada a que en los últimos años en Colombia había consenso suficiente para lograr aprobar las reformas en el frente fiscal que eran necesarias para, de alguna manera, solventar las inquietudes que se iban dando. Ha pasado en años recientes, pasó cuando tuvimos el choque petrolero entre 2014 y 2016, pero en esta oportunidad no ocurrió, pues por cuenta de todo el entorno que estamos viviendo. Entonces, es una prueba de fuego y es de alguna manera una mirada un poco escéptica que ofrece Standard & Poor's ante el hecho de que Colombia esta vez no logró llegar a ese consenso y que a juicio de la calificadora los elementos que van a seguir, digamos, incidiendo en la economía llevan a pensar que, digamos, lograr la aprobación de medidas suficientemente contundentes para lograr la consolidación fiscal, pues va a ser poco probable teniendo en cuenta todo lo que está pasando en este momento. También quisiera aprovechar un poquito para responder una pregunta relativo a, digamos, a qué podría hacer el gobierno, qué pueden hacer las autoridades en este punto para tratar, digamos, de evitar decisiones similares por parte, sobre todo de Fitch, que es la agencia en la que estamos en una situación más comprometida. Como decía ahora, yo creo que el punto de partida directo, inmediato, tiene que ser la aprobación, ojalá prontamente, de una reforma tributaria que, a pesar de que sea de un alcance más modesto, logre demostrar una capacidad de corrección en el balance primario del gobierno nacional. Pero esa medida, dado que, digamos, está claro que no va a conseguir los recursos necesarios para hacer todo el ajuste, se tiene que complementar con una decisión muy contundente de austeridad en el gasto, en donde pues vemos que la oportunidad de dar una señal muy sólida al respecto tiene que ver con el presupuesto del año 2022, en donde esperaríamos que haya, digamos, una racionalización de muchos rubros que pues contribuya a que el próximo año efectivamente el balance del gobierno nacional central se torne menos negativo de lo que ha sido hasta el momento. Ahora vamos a movernos un poquito a hablar acerca de preguntas que tienen que ver con mercados. En primer lugar, una que nos hace Jorge López y que también otros de nuestros clientes están formulando y que de pronto Juan Sebastián nos puede ayudar a resolver, es cuáles son los efectos que estamos viendo del recorte de calificación sobre los fondos de inversión de renta fija, tales como Fiducuenta, Fidurrenta, renta fija a plazo, etcétera. Gracias, Jairo. Gracias, Juan Pablo, perdón. Y muchas gracias a los participantes por las preguntas. El impacto que nosotros estamos viendo sobre los fondos de inversión colectiva va a estar muy ligado al desempeño que tenga el mercado de deuda pública específicamente y también el mercado de deuda privada en el corto plazo. En ese orden de ideas, nosotros esperamos que exista una desvalorización adicional que, como lo mencionaba Juan Pablo en su presentación, podría los 35 puntos básicos, pero que, teniendo en cuenta tanto los factores internos como externos, el impacto podría ascender hacia los 50-60 puntos básicos. Recordemos que cuando empezaba el mes de mayo, el gobierno decidió retirar el proyecto de reforma fiscal. La jornada siguiente, los test en ese momento presentaron una desvalorización alrededor de los 50-60 puntos básicos en la mayoría de tramos de la curva. En ese orden de ideas, si nosotros esperamos que la volatilidad continúe en el corto plazo, lo más probable que podamos observar es que los fondos de inversión colectiva, específicamente en vista
en vehículos a la vista y también en fondos de renta fija a plazo, se vean afectados ante esta coyuntura. Sin embargo, quiero reiterar lo que mencioné anteriormente, y es, para el corto plazo nosotros creemos que la volatilidad va a continuar, aunque ya gran parte del camino se ha recorrido implementando o adoptando esta nueva rebaja en la calificación. Por lo que nosotros creemos que en un horizonte de mediano plazo, especialmente entre 6 y 12 meses, creemos que podría presentarse esa recuperación en los fondos de inversión colectiva. También me estuvieron preguntando, también estaba viendo algunas preguntas relacionadas con lo que esperamos en los bonos corporativos en dólares. Y es algo también, un mensaje similar. Para el mercado de renta fija, el impacto directo en una calificación tiene una mayor relevancia comparado con el mercado de renta variable, por ejemplo. El mercado de renta variable se mueve a través de otras variables, digamos que tienen mayor importancia sobre ese mercado. Para el caso de la renta fija, esperamos que no solamente la renta fija en pesos, sino también la que está denominada en dólares, se desvalorice en el corto plazo. Sin embargo, el mensaje viene siendo el mismo, y es los bonos corporativos en dólares, como los títulos de tesorería emitidos por el gobierno nacional en pesos, ya venían descontando esa posible rebaja de calificación, y eso lo podemos ver en el mercado de dólares, que algunos de los títulos senior con calificación BBB- ya venían negociando a niveles cercanos a lo que negocian actualmente títulos con BB+. Y para el caso de los títulos locales también lo veíamos. Entonces, vamos a ver una afectación en la renta fija local de manera general, y eso también se va a ver impactado en los fondos de inversión colectiva. Aquí el llamado es a tener esa visión de mediano plazo, a tratar de ver las inversiones con un horizonte de mediano y largo plazo, y en esa razón, pues, consideramos que los fondos de inversión colectiva podrían ser ese vehículo para que en el momento en que el mercado empiece a mostrar esa recuperación, el cliente pues no tenga esa, digamos, esa pérdida de valor, y que materialice esa pérdida y que no la vaya a poder recuperar más adelante. Gracias, Juan Sebastián. Bueno, señores, yo les tengo aquí, voy a hacer una compilación de 3 preguntas que tienen que ver con renta variable. Primera, ¿cómo impacta la nueva calificación de riesgo el negocio de Ecopetrol, la emisión de acciones? Y si será que el precio de emisión se va a disminuir, número 1. Número 2, nos están preguntando por impacto de la decisión en los ADRs de bancos colombianos que se negocian en el exterior. Y número 3, hasta qué nivel vemos pues que pueda moverse el Colcap en el corto plazo. Juanpa, si quieres yo tomo las primeras 2. Mira, frente a la transacción ISA Ecopetrol, yo pensaría que esta decisión no debería tener ningún tipo de influencia en la transacción. Es una transacción que está en proceso, que en este momento se encuentra en contratación de las bancas de inversión por parte de Ecopetrol y por parte pues, del gobierno, para mirar cuál va a ser ese precio de transacción que se debería conocer en las próximas semanas, en el próximo mes, de acuerdo a la información. Entonces, yo pensaría que realmente la transacción va a seguir adelante, y no creo realmente que tenga un impacto o que incida en el precio de la transacción. Donde de pronto se podría tener volatilidades, de acuerdo a conversaciones que hemos tenido con agentes del mercado, es en el precio de emisión de Ecopetrol. Sin embargo, como es una emisión, como todavía no se sabe el monto de la emisión, porque hay que esperar es el valor de la transacción, saber cuánto va a financiar Ecopetrol con recursos propios, saber cuánto puede llegar a financiar con deuda, para mirar cuánto va a ser digamos que el tamaño de la emisión, que en nuestra opinión es un tamaño importante, significativo para el mercado colombiano, va a requerir indudablemente del inversionista internacional. Y ahí siempre hemos dicho que posiblemente el inversionista internacional va a requerir algún tipo de descuento sobre el precio de mercado para poder participar de esa emisión. Entonces, digamos que eso es lo que está por verse. Y frente al valor de los ADRs en Estados Unidos, pues lógicamente esta decisión de Standard & Poor's lo que hace es que incrementa la percepción de riesgo sobre el mercado local. Esa percepción de riesgo es una variable fundamental en un modelo de valoración, porque te afecta la tasa de descuento o el costo del patrimonio al cual se traen a valor presente, sea por modelo residual, sea por valor presente,
por el modelo que uno quiera utilizar en valoración. Entonces, posiblemente, de pronto no con esta decisión de Standard & Poor's, porque todavía Colombia hoy sigue siendo grado de inversión, pero si una segunda calificadora nos llega a tomar la decisión de bajar grado de inversión y Colombia como país pierde el grado de inversión, pues sí se podría ver lógicamente un impacto incremental, no solamente en el costo de la deuda, sino también en el riesgo país que tenga ese inversionista del mercado colombiano, y eso, al subir lógicamente la tasa de descuento, pues va a bajar el valor presente de los flujos y el precio objetivo de los bancos ADRs en Estados Unidos. Entonces sí podría llegar a tener un impacto importante en el precio, para que todos lo tengan presente. Sobre la tercera pregunta que hacían de cómo vemos el nivel del Colcap para el corto plazo, nosotros estimamos que digamos, en ese periodo de tiempo, el Colcap debería ubicarse alrededor entre los 1.180 y 1.200 puntos, teniendo en cuenta pues los diferentes catalizadores que hay actualmente en el mercado. Si bien la calificación en este momento pues no genera un impacto directo como tal sobre el mercado accionario, tenemos que tener en cuenta las otras variables que están haciendo que la tendencia del mercado pues sea bajista. Como lo mencioné hace un momento, los bajos volúmenes de negociación podrían estar reforzando esa tendencia bajista y ubicarla en el corto plazo en niveles entre los 1.180 y 1.200 puntos. Adicionalmente, lo que mencionaba Jairo hace un momento, con relación a la posible emisión de acciones de parte de Ecopetrol. Sin embargo, pues el mensaje que aquí quiero dejar es: no todo es tan negativo. Nosotros no estamos viendo pues una caída sostenible en el mercado accionario colombiano, y para eso tenemos que tener en cuenta pues los resultados corporativos de las compañías en el primer trimestre, el cual presentó sorpresas positivas en varias de las especies del Colcap, y adicionalmente pues ese abaratamiento que nosotros estamos viendo, por el cual consideramos que en un horizonte de mediano plazo hay valor y hay oportunidades de capturar mayores rentabilidades en este mercado, haciendo hincapié claramente en que la situación actual de orden público, la evolución de la pandemia y los bajos volúmenes de negociación podrían estar llevando a cabo, pese a que el índice se ubique en esos niveles que mencionaba hace un momento, entre los 1.180 y 1.200 puntos. Bueno, muchas gracias por esas respuestas y les quiero de verdad agradecer a todas las personas que están conectadas, no solamente por la cantidad de personas que logramos convocar con tan poca anticipación, sino también porque estamos recibiendo muchas preguntas interesantes. Desafortunadamente el tiempo se nos está agotando y no vamos a alcanzar a resolverlas todas, pero indudablemente de muchos de los temas que nos están preguntando vamos a seguir trabajando, analizando y también publicando reportes al respecto en los próximos días. Yo quisiera tal vez terminar con dos preguntas de todas las que nos quedan pendientes, porque primero que todo, Juan Sebastián, he visto muchos comentarios referentes a cómo vemos, digamos, dentro del mercado cambiario esa, digamos, tensión que vemos de dos fuerzas encontradas. Por un lado, todo el tema del riesgo soberano, pero por el otro jugando a favor del peso colombiano, el aumento en los precios del petróleo. Entonces, si nos puede, digamos, como ilustrar un poco acerca como de la visión que tenemos para el crudo y de cómo eso puede de alguna manera moderar los efectos negativos del otro lado. Y por aquí veo una que yo voy a responder, que tiene que ver con cómo la decisión de Standard & Poor's puede afectar, digamos, dentro del Congreso la discusión de la reforma tributaria. Entonces, Juan, si podemos hablar de petróleo y ya, entonces yo respondo la que queda. Perfecto, Juan. Con relación al tema de petróleo y las implicaciones que tiene sobre la tasa de cambio, pues nosotros teníamos una estimación previa alrededor de los $60 para cierre de 2021. Sin embargo, ya cuando empezamos a ver que el petróleo alcanzó niveles alrededor de los $68 el barril, y que en esta semana, por las preocupaciones en materia de la pandemia a nivel global, específicamente en Asia, en la India, eso empezó pues a generar alguna corrección en los precios del petróleo. La tasa de cambio en este momento pues está impactada por, como lo mencionas hace un momento, por el choque de diferentes fuerzas. Una de ellas es el petróleo,
en la cual vemos que en la medida en que la economía se siga recuperando, en la medida en que los programas de vacunación a nivel mundial continúen avanzando, eso posiblemente va a abrir más las economías y en consecuencia la demanda de petróleo pues va a seguir aumentando. Eso también estará sujeto a las condiciones de oferta que se puedan estar llevando a cabo y las decisiones que pueda tomar el grupo de la OPEP, precisamente sobre qué tanto petróleo van a producir en los próximos meses, que ahí es donde viene una fuente de alta incertidumbre para los próximos meses. En la tasa de cambio no solamente influye cómo está comportándose el precio del petróleo, que si bien ha sido un colchón o un soporte frente a la subida que se ha presentado recientemente, hay que tener en cuenta que en este momento, en la medida en que las economías emergentes también vienen creciendo, recuperándose, avanzando los planes de vacunación, es posible que también eso genere un impacto sobre la tasa de cambio, en la medida en que muchos de los inversionistas extranjeros, que si bien están observando que las tasas nominales de los tesoros, por ejemplo, están incrementándose, también lo vienen haciendo las expectativas de inflación, lo cual hace que las tasas reales de los mercados desarrollados pues se mantengan en niveles cercanos a cero o en algunos casos negativos. Y eso también va a incidir en que los inversionistas van a destinar esos flujos de capital hacia mercados emergentes, lo cual también podría estar favoreciendo la moneda. Sin embargo, todos estos factores de corto plazo sobre el riesgo soberano también generan pues esa otra fuerza paralela, que es la que nosotros consideramos que podría generar un movimiento extensivo en la tasa de cambio hacia los 3.900 pesos como máximo. Muchas gracias, Juan Sebastián. Bueno, por último, tratando de responder a la inquietud del impacto de esta decisión en la discusión de la reforma tributaria, mi visión al respecto es que esta determinación puede ser o bien un catalizador positivo que ayuda a impulsar la aprobación de este nuevo paquete tributario, o también podría, digamos, llegar a ser un elemento negativo que impida llegar a un consenso. Yo creo que todo va a depender de cómo las autoridades logren encauzar esta situación con cabeza fría, digamos, lograr, digamos, posicionar la idea de que todavía Colombia tiene digamos, un espacio para tomar acción, para evitar que otras calificadoras de riesgo sigan el mismo camino de Standard & Poor's, y esa podría ser la vía ante este riesgo que se ha materializado de evitar nuevos riesgos en el futuro. En donde está un poco la amenaza de todo esto es que ya la decisión de Standard & Poor's, pues las fuerzas políticas terminen por moverse hacia un escenario en donde quitado un poquito ese elemento de disciplina, pues termine, digamos, dilatándose la discusión, dado que pues seguimos viviendo un entorno social bastante complejo en este momento. No sabemos con certeza cuál vaya a ser, digamos, de esas posibilidades binarias la que termine imperando, pero definitivamente lo que confiamos es que Colombia en este momento difícil pues opte por la decisión, digamos, descrita en el camino inicial, que sería pues consecuente con la trayectoria de manejo económico responsable que hemos tenido por mucho tiempo y que aún hoy, a pesar de todas estas dificultades, nos hace ser vistos con buenos ojos ante la comunidad inversionista internacional. A las más de 1.000 personas que se conectaron en este espacio, queremos nuevamente reiterarles el agradecimiento por habernos acompañado en la tarde de hoy. Esperamos que este espacio haya sido de su provecho. Muchas gracias a Juan Sebastián y a Jairo por la participación, y esperamos tenerlos de nuevo en el futuro en este tipo de eventos virtuales, en los cuales nuestro compromiso, como siempre, es llevar conocimiento e información de valor para la toma de sus decisiones. Feliz tarde para todos.